Buenos días a todas, a todos. Solemos hablar con asiduidad de la superestructura. Ya la infraestructura la mencionamos, más bien la invocamos constantemente. La superestructura a la que solemos recurrir y que ustedes en campaña han mencionado más de alguna vez es el tejido social. Vamos a retejer el tejido social o lo vamos a ajustar en función de la sociedad que queremos. Por supuesto, la productividad es gran parte de esa superestructura que estamos buscando rinda los frutos que queremos. Queremos también una ciudadanía participativa y crítica como parte de esta superestructura. Y lo más importante, queremos paliar la desigualdad, que sea mucho menos de la que ahora atestiguamos. Y para que todo esto suceda, cada 3 años en el caso de los municipios y los congresos, cada 6 en el caso del Poder Ejecutivo, mencionamos a la abuelita que siempre tenemos ahí, que la sacamos a pasear cada que hay campañas, la abuelita llamada educación, que nos va a venir a resolver absolutamente todo, todo. La educación nos va a proveer ese tejido social. La educación nos va a poner en términos de ser productivos como lo queremos y no solo productivos, tenemos que serlo en consonancia con el ritmo global de la economía, de la movilidad de las personas. Queremos también, y ahorita cada vez es más notorio que tenemos una carencia, una ciudadanía participativa y crítica, que dé fe de esa materia que al menos los de mi generación cursamos, que dé fe de que cursaron la clase de civismo. Y queremos también que la educación sea la primera entrada a disminuir la desigualdad. A partir de la educación, pregonamos, invocamos, creemos que esta desigualdad comienza a paliarse y después todo lo demás. Estos compromisos que ahora firmaron son muestra de que nos falta muchísimo por hacer en esa infraestructura, que en realidad la mencionamos, pero en realidad solo le ponemos algunos rellenos que podemos, y Itzia lo sabe mucho mejor, es la especialista en estos temas, un relleno que le ponemos para que se vea más rozagante a la abuelita educación es la cobertura, que quepan muchas niñas y niños en las escuelas, que quepan instalaciones, pero no vamos a lo básico, decía Itzia en la presentación, el derecho a la educación. Yo digo, sí, el derecho que le toca al Estado mexicano cumplimentar, pero no solo el derecho, ese derecho se va a cumplimentar adecuadamente con la obligación de que propicie esa educación, aprendizajes, y más, dijo Itzia, aprendizajes significativos. Yo diría en dos vertientes, significativos para la persona en primera instancia y significativos para la sociedad en segunda instancia. Están aquí candidatas y candidatos a alcaldías, candidatas y candidatos también convocados del Congreso, y normalmente pensamos que es el Ejecutivo el que debe resolver estos asuntos. Nosotros sostenemos que no, que los municipios tienen mucho que hacer, sí, desde la infraestructura y también proveer que una gran maestra que nosotros tuvimos, insisto, en mi generación y que se ha rendido últimamente, la ciudad. La ciudad ya no educa, al contrario. La ciudad es peligrosa. La ciudad nos obliga a poner un código ético en juego que no tiene que ver con los códigos éticos ni de las familias ni de las escuelas. En medio entre la familia y la escuela tenemos que jugar de otra manera. Las niñas y los niños saben que están en territorio comanche. Ahí los municipios tienen mucho que hacer por la educación. Cuando quien cambia un foco, cuando quien limpia un parque, entienda que no solo está limpiando un parque o no solo cambiando un foco fundido, sino colaborando para que la ciudad sea la gran instructora, el gran continente de esos contenidos que suceden en la sociedad, en la familia, en la escuela, las cosas van a cambiar. Ningún presidente municipal debe eximirse, por lo que dice el artículo 115 constitucional, de atender la educación. Y en términos legislativos, sí, habrá que poner muchas leyes nuevas en juego, habrá que innovar en las leyes, ya los decía Itzia, pero el Congreso del Estado tiene una herramienta que no ha usado adecuadamente para que podamos medir esto. Se llama Auditoría Superior del Estado.
La Auditoría Superior del Estado no solo tiene que revisar que se haya gastado adecuadamente el dinero, por obligación tiene que medir los efectos de ese gasto en la gente a la que está destinada cada programa. El gasto más importante en Jalisco de los 166 mil millones de pesos que tenemos este año es educación. Educación nómina, educación infraestructura, educación servicios, pero es el rubro educación. ¿Está rindiendo los frutos que esperábamos? Que los que contribuyentes, porque en este estado todo mundo contribuye, están recibiendo a cambio de ese gasto la educación que se necesita. Ahí hay una función para el Congreso del Estado. No es solo hacer leyes, es revisar cómo se hace el gasto y los efectos que tiene. Y no lo estamos haciendo. Así los compromisos que acaban de firmar no son un acto de campaña. Yo espero que en esta ocasión vaya más allá de una profesión de fe, que se convierta, lo dijo Itzia, en compromisos actuantes. Porque ganen o no ganen, y créanme, se los digo de corazón, me gustaría que todas ganaran, que todos ganaran, pero no es posible. Pero a pesar de eso, tienen mucho que hacer por la educación, tenemos mucho que hacer por la educación. A final de cuentas es una corresponsabilidad. Y para que todos sirvamos a esa corresponsabilidad, exijamos a los gobernantes que pongan la muestra. Seguro si los gobernantes ponen la muestra, la cosa va a ser completamente distinta. Nada mejor que estar en esta biblioteca que se apellida Octavio Paz. Nada mejor saber que aquí despachó Fernando del Paso. Nada mejor que saber que ahora la dirige una de las poetas más importantes del país, Carmen Villoro. Si eso no nos mueve a pensar nuestra responsabilidad, si eso no nos mueve a pensar nuestra obligación por vivir en comunidad, me parece que las elecciones no van a servir de nada. Me parece que la democracia se queda muy, muy corta. De entrada, y para finalizar, felicidades por el compromiso que firmaron. Esperamos, mexicanos primero, que lo interioricen, que lo vuelvan acciones y que midan esas acciones en función de lo que producen, no en función de lo que cada una y cada uno hizo. Muchas gracias y felicidades.